Recuerdo cuando era niño y escuchaba en los noticieros que había ocurrido un violento terremoto causado por la falla de San Andrés. Yo pensaba, bueno, pues, ¿qué falla, qué error tan grande habrá cometido ese tal San Andrés como para provocar de esa manera la ira de Dios para que mandara terremotos a la humanidad? Ese tal San Andrés de santo no tiene nada. Pensaba en mi ingenuidad hasta que entendí que la falla de San Andrés se refiere a una falla geológica, es decir, la unión entre dos placas tectónicas que están en constante movimiento, entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte. Es una falla que atraviesa los estados de California, de Estados Unidos y de México, y que pues provoca violentos terremotos, y que los expertos prevén que en algún momento esa falla va a ceder, va a colapsar, provocando un daño catastrófico que afectará a poblaciones importantes como la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de San Francisco. Ahí está esa amenaza, en algún momento sucederá, que Dios nos agarre confesados. Pero bueno, entendí que la falla de San Andrés no tiene nada que ver con el apóstol San Andrés, a quien recordamos hoy. Pero poniéndome a ver los pasajes, pocos ciertamente, en que los evangelios nos hablan de él, puedo esbozar un perfil, un patrón de conducta que me hacen ver no la falla, sino el acierto de San Andrés. San Andrés fue el primero en ser llamado según el Evangelio de San Juan. De hecho, en las iglesias de Grecia, de donde él es el santo patrono, es llamado el Protocleto. Nos narra el Evangelio de San Juan que fue Andrés, junto con el mismo San Juan, quienes siguieron a Jesús, atraídos por él, después de que su maestro Juan Bautista lo señalara: ese es el Cordero de Dios, y fueron en pos de él. Le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, respondió el Señor, y quedaron cautivados con la certeza de que habían encontrado al Salvador. Pero el acierto de San Andrés fue que no se quedó con Jesús como su amigo personal, privado y exclusivo, sino que, habiendo encontrado el tesoro, quiso compartirlo con todos los que pudiera. Y el primero de ellos fue su propio hermano, llamado Simón, a quien después Jesús llamaría Pedro. Simón, como era un pescador rudo, ignorante y algo testarudo, pues al principio como que no estaba muy convencido, pero una vez que logró que Pedro y Jesús se conocieran, fíjate quién llegó a ser San Pedro, nada menos que el príncipe de los apóstoles, la roca en la cual Jesús fundaría la fe de su iglesia, el vínculo de unidad entre los creyentes. Hay que decirlo, su hermano Simón llegó a ser mucho más que el mismo Andrés. Pero Andrés, su acierto fue que sirvió de conexión para que ambos se encontraran. Después vemos un pasaje en el que las multitudes seguían a Cristo, hambrientas de su palabra, pero empezaron a tener también hambre de pan porque llevaban días sin comer. Entonces el Señor ordena a sus apóstoles: denles ustedes de comer. Pero encontró todo tipo de respuestas. El pesimista, de que hoy ni 200 denarios de pan alcanzarían para darles a cada uno un pedacito, o el desentendido, el que dijo: no, pues mándalos a su casa, que ellos allá coman. Hasta que fue el mismo Andrés quien le dijo a Jesús: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. El acierto de San Andrés fue que conectó a ese muchachito que tenía algo que parecía insignificante, pero que en manos de Jesús llegó a ser un milagro, el milagro de la multiplicación que alimentó a toda una multitud. Andrés es el que sirve de puente, es el que sirve de conexión con lo que parece insignificante a los ojos del mundo, y que Jesús, al tomarlo en sus manos, realiza maravillas. En otra ocasión vemos que un grupo de griegos, o sea, de paganos, estaban queriendo conocer a Jesús. Otro hubiera dicho: no, Jesús viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Andrés sirvió de puente, en lugar de ser una barrera, para que estos conocieran a Jesús, y ahí empezar a abrirse el evangelio a los paganos. Estos que son un enlace
en lugar de ser un impedimento, son los que cometen el acierto de San Andrés. La falla de San Andrés es una amenaza que ahí está y que no podemos hacer nada para evitar. Mientras que el acierto de San Andrés es algo que podemos y debemos hacer cada que se presente la oportunidad. Mientras que la falla de San Andrés en algún momento va a dividir y a destruir, el acierto de San Andrés conecta, une, construye, repara. Y bueno, tú, ¿en qué circunstancias crees haber ya cometido el acierto de San Andrés? Quizá tú fuiste el que presentó a dos personas que llegaron a ser los mejores amigos, que le hiciste a alguien conocer el amor de su vida, o a quien le ayudó y le orientó, a quien le ayudó a salir de sus males espirituales e incluso de salud. Quizá tú fuiste la ocasión de que se conocieran dos personas que harían una sinergia enorme. Y mejor todavía, si tú fuiste el enlace para que alguien se encontrara con Jesús. ¿Qué importa si ese tal llegó a seguir a Jesús mejor y más apasionadamente que tú mismo? Pero ahí fuiste como el San Andrés que hizo que Pedro y Jesús se conocieran. Tal vez porque tú lo invitaste a que viviera ese retiro espiritual que cambió su vida, lo convenciste de que se confesara y comenzara su camino de conversión, porque tú lo inspiraste a dar el primer paso y acercarse a la iglesia, y ahora está más enamorado y comprometido que tú mismo. Necesitamos más que cometan el acierto de San Andrés, porque son los que se dejan usar como un instrumento de Dios para que grandes cosas sucedan. Andrés no fue el más grande de los apóstoles, pero fue el que presentó con Jesús al que sí llegó a serlo. Andrés no realizó un milagro, pero fue el que conectó con el muchacho que iba a poner la materia para hacer el milagro. Bueno, San Andrés no ocupa el papel protagónico. San Andrés es como aquellos que quizá su papel es provisional, es pasajero, que serán de perfil bajo, pero que ocasionan que ocurran estas grandes cosas. Bueno, pues no vivamos con el miedo a la falla de San Andrés, sino vivamos buscando cometer el acierto de San Andrés para que sean muchos los que por nuestro medio conozcan a Jesús. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.